tardes, buenos días, buenas noches, en el horario que nos estén escuchando todas y todos ustedes en este su programa favorito, su podcast favorito. Escuchemos a las manos hablar. Radio, desde el Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Mi nombre, como ya lo saben, es Ariadna Lutrillo Arellano y los estaré acompañando en esta temporada ya, la número 15. Qué rápido. Yo todavía me siento en la temporada 2, 3, pero ya estamos en la 15. Y pues como saben, haciendo estos pequeños cameos en la locución, además de la producción, y doy la más cordial bienvenida a todas las personas y todas las áreas del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla que hacen posible esta actividad de inclusión, como la Escuela de Humanidades y Educación, LIFE, el Comité de Discapacidad acá en Campus Puebla, el CDRH, Centro de la Dignidad Humana, a cada uno y a cada una de esos líderes que hacen posible este podcast. Y bueno, sin más, doy la más cordial bienvenida y estoy súper emocionada que quien nos dé la patadita de la buena suerte es una persona a la que admiro a distancia, a la que he podido observar su trabajo a través de las personas que he tenido la oportunidad de entrevistar en este podcast a mi querida, como dijeron por ahí, una, una, una chica del espectáculo, a mi querida amiga personal, no, no es cierto, Fernanda Calderas. Ella es licenciada en psicología, promotora de la inclusión de personas con alguna diversidad a través de la moda. Me da mucho gusto tenerla acá con nosotros. Muchas gracias. Pero sobre todo acá les doy un dato bien importante de ella. Ella es una de las líderes de esta agencia súper famosa y me atrevo a decir la única en su estilo en la República Mexicana, en Ciudad de México, cambiando modelos. Y hemos tenido el honor de platicar con alguno de los modelos, una de las modelos que participa con ellos. Y bueno, pues sin más, que ella nos platique un poquito más de lo que le gusta, de por qué le llamó la atención promover la inclusión a través de la moda. Fer, bienvenida a este tu programa. Muchas gracias, Ariadna. Bueno, nada más lo que tengo que decir es que soy pedagoga, no psicóloga, porque si Ah, no, mis colegas, las pedagogas, que van a... Em, disculpen, no, no. programa en vivo. No, gracias por la invitación y a mí también me ha encantado conocerte y conocer que existe este espacio, entonces gracias. Y bueno, te cuento un poquito. Yo llevo en Cambiando Modelos ya 7 años. Y empecé justo cuando estaba estudiando la carrera de pedagogía. Eh, a mí siempre me llamó la atención todos estos temas de inclusión. Digo, ahorita te cuento un poquito por qué. Pero bueno, en la carrera empecé estaba buscando un lugar para hacer mis prácticas y entré a Cambiando Modelos inicialmente de voluntaria, pero después me di cuenta que ahí podía hacer mis prácticas y a los 6 meses ya entré a trabajar con Silke, que Silke es la fundadora y directora de Cambiando Modelos. Y bueno, ahí entré de lleno a Cambiando Modelos y bueno, pues 7 años después acá sigo. Y la razón de trabajar en estos temas de lucha por la inclusión, yo hablo de sectores prioritarios, pero sí me llevo enfocando en discapacidad, pues por ahí 12 años. Em, nace como de esta duda que yo empecé a tener de por qué tratábamos a las personas con discapacidad distinto, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque yo me acuerdo cuando empecé mi primer voluntariado, que fue con una fundación que se llama Unidos Somos Iguales, que también me transformó la vida.
recuerdo que la gente me decía como, va a ser una oportunidad única y eres casi, casi tú una guerrera y ayudar a las personas con discapacidad. Y me acuerdo que llegué, digo, va a sonar muy cliché lo que te voy a decir, pero pues, fue muy sencillo cuenta decir, ah, ok, o sea, si es una persona que tal vez es fuera de silla de ruedas, o tal vez es una persona autista que pues, tiene cierta dificultad a los estímulos, a los sonidos, pero al final es una persona, ¿no? Y yo también puedo tener dificultades en otras cosas y ciertas características que destaquen o que la gente note más de mí, pero pues como cualquier persona, ¿no? Y para mí eso fue muy sencillo, pero lo que me di cuenta es que la gente no veía así a las personas con discapacidad. Entonces, ahí fue como la primera cosquillita de yo decir, quiero trabajar para que las personas, la sociedad, las personas sin discapacidad vean la discapacidad con los ojos que yo las veo. Entonces fue de ahí que nació como pues mi camino en la discapacidad y bueno, distintos ámbitos, pero en Cambiando Modelos pues me ha encantado el enfoque. Creo que los medios y la moda poder de cambiar como narrativas y entonces eso pues, me clavé cambiando modelos y por eso pues sigo por acá. Qué gran mensaje estás dando a este inicio, em, para dar inicio a esta temporada. Y acá me surge, más allá de de las preguntas guías que te hicimos llegar, acá me surge em, una pregunta muy personal. ¿De dónde nace para ti el decir, bueno, la persona con discapacidad es eso, es una condición de vida? ¿De dónde le nace a Fer decir, pues yo las voy a tratar como me tratan a mí? Porque no todas las personas tienen esa percepción sin tener cercana a ellas, a ellos, la diversidad, ¿me explico? Sí, claro. Mm, sí, a ver, o sea, como que pienso desde que soy muy chiquita, mi mamá siempre me acercó a convivir con distintas como realidades a la mía y creo que desde ahí me ayudó porque la verdad es que sí me recuerdo desde muy pequeña como sensible ante a distintas realidades. Pero creo que esto nace también de yo en algún momento sentirme como que no formaba parte de, porque yo soy una persona muy sensible y siento que en la sociedad como la sensibilidad se ve como debilidad, ¿no? Entonces como que yo recuerdo desde chiquilla como que había cosas en las que yo como que no sentía que encajaba o que era diferente a mis compañeros. Y entonces cuando interactúo con personas con discapacidad y me doy cuenta que hay pues sí, algo en común ahí de, sí, como no son parte de porque tienen alguna discapacidad, como que ahí nace mi interés de decir no, o sea, como que al final todos tenemos algo valioso que aportar sin importar nuestras diferencias, ¿no? Al contrario, o sea, creo que eso puede sumar y añadir valor a las cosas, a la sociedad, a los distintos ámbitos. Entonces creo que desde ahí, como desde este lugar de también entender lo que puede sentirse el no ser parte de algo o sentir que tal vez como que no encajas, creo que de ahí es. Perfecto, muchas gracias, Fer. Creo que estamos iniciando con todo esto, esta temporada, este primer programa. Creo que no nos equivocamos al invitarte. Y tú, desde tu perspectiva, sabemos, bueno, como ya lo has dicho, forma parte de una comunidad que realmente incluye y que pertenece a a un formato de estandarización. La moda es muy difícil entrar al mundo de la moda y sobre todo aumentale que tienes diversidad en cualquiera de sus formas. Tú como líder, como todo lo que has vivido de tu experiencia como pedagoga, em, ¿cuál es la importancia de la representación de la discapacidad desde otra perspectiva y no desde el asistencialismo, no desde, ay, pobrecita, pues le vamos a dar una oportunidad en la moda y se ha escuchado mucho
en cliché y me lo han dicho a mí. Ay, pero es que estás muy bonita. No se nota que tengas discapacidad, ¿no? Es como Sí. la palabra muy típica que a mí también me ha tocado. Em, ¿Tú cómo lo transformas? ¿Cómo lo transforma cambiando modelos? Bueno, primero, la parte muy importante de contarte cómo funciona Cambiando Modelos. Cambiando Modelos funciona desde la agencia de talentos, la fundación y la toma de conciencia, que es la parte de la consultora, ¿no? Entonces, las tres trabajan de manera integral y lo que buscamos es la inclusión social de las personas con discapacidad. O sea, ese es como el objetivo y sí, lo hacemos a través del trabajo en los medios de comunicación, en la industria del entretenimiento, en el mundo de la moda. Y hacemos distintas actividades. Entonces, tenemos en la agencia de talentos, funcionamos como una agencia de talentos regular de la industria y no, porque sí tenemos ciertas particularidades que tenemos que tener al representar a talento con discapacidad. Entonces, representamos a personas con discapacidad como actores, actrices, modelos, figuras públicas, eh, y pues lo que buscamos son distintas oportunidades en los medios para colocarlos dentro de estas, ¿no? En la fundación también tenemos esta parte de capacitación que es súper importante para ofrecer a las personas con discapacidad la oportunidad de profesionalizarse en los distintos ámbitos de la industria, ya sea moda, deportivo, producción, o sea, como que tenemos varias temáticas ahí, y entonces ahí está la parte de capacitación, y además tenemos un par de eventos que son como nuestro evento insignia, que uno es la pasarela, es All Inclusive Runway, que pues lo que buscamos es que sea como un Fashion Week, pero de la diversidad, o sea, como que sí es de ese estándar, y participan modelos con y sin discapacidad y participamos con diseñadores pues de talla internacional, ¿no? O sea, lo que queremos es que sea un evento más de moda, bueno, no un evento más porque sí queremos que tenga un cierto impacto, pero que bueno, sea de esa talla. Y tenemos nuestro All Inclusive Summit, que es un foro en donde lo que buscamos es generar conversación a través de distintos paneles y pláticas que como que justo traigan a la mesa porque es importante incluir a la diversidad en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, esos son como nuestros eventos insignia y desde la parte de consultora tenemos toda esta parte de talleres, capacitaciones, pero para empresas y organizaciones o producciones. Entonces ahí como que también abarcamos esa parte integral de tenemos el talento, pero también el cómo hacerlo, ¿no? Y todo este acompañamiento integral. Entonces, bueno, dando ya ese preámbulo, eh, creo que algo que tiene cambiando modelos muy único y que yo de verdad destaco y que los últimos 2 años es lo que yo me doy cuenta que es de los grandes valores añadidos que tiene cambiando modelos es la dignificación y profesionalización, porque creo que algo que pasa mucho en el asistencialismo, que tampoco creo que esté mal porque es necesario, es que a veces nos quedamos meramente en la discapacidad, ¿no? En la necesidad de la persona con discapacidad, que sí, sabemos que la discapacidad es muy cara, ¿no? Entonces, como que es importante visibilizar esa parte, la parte de rehabilitación, o sea, toda esa cuestión que es bien relevante, pero creo que a veces dejamos de lado la importancia de profesionalizar, ¿no? De que las personas con discapacidad personas y pueden tener talentos, aspiraciones, sueños, y que es importante que se capaciten, ¿no? O sea, porque tú no vas a llegar y decir, ay, quiero ser doctora, voy a operar, ¿no? Ahorita, no, te tienes que preparar, capacitar, tener una formación profesional, y es lo mismo acá, ¿no? Entonces, por un lado es tener esta parte de profesionalización del talento o sea, porque no, antes nos pasaba mucho que llegaba el talento y es como, a mi hijo le encanta posar, ¿no? O a mí me encanta la cámara. Sí, o sea, sí es parte de lo que se necesita, pero no es todo, ¿no? Como que también necesitamos que haya un interés genuino por profesionalizarte, por prepararte, por capacitarte y por actualizarte en estos temas, ¿no? Entonces, por ese lado está esa parte de profesionalización, pero por otro también está la parte de dignificación, porque no deja de ser importante que, aunque queramos la igualdad de oportunidades, no es una realidad todavía del todo, ¿no? Entonces, como que tenemos que cuidar cómo se dan los mensajes, cómo son los tratos, porque también creo que hay todavía mucho estigma, mucho miedo alrededor. Entonces, como que conjuntamos estas dos para que como que el proceso de inclusión sea más orgánico y como, pues lo más óptimo posible, ¿sabes? Entonces, creo que es a través como de estas dos vertientes.
Excelente, Fer. Tú mencionabas ahorita algo antes de cerrar tu comentario. Todavía en la sociedad y sobre todo considero la sociedad mexicana, la sociedad latina, todavía tiene estos estereotipos, estos estigmas. En el semestre pasado a mí me tocó visitar Monterrey, Campus Monterrey, por unas actividades del Comité de Discapacidad que trabajamos acá en Campus Puebla y nos tocó visitar una plaza y un fenómeno muy recurrente que pasa. Íbamos dos personas con discapacidad motriz, yo en mi silla de ruedas, mi colega con su apoyo técnico, el bastón. Iba una familia con dos pequeñitos de 8 y 5 años. Nos ven en el centro comercial con nuestros otros dos compañeros interactuando de manera regular, como tú dices, con nuestros compañeros de trabajo. Y lo que hacen los adultos, se nos quedan viendo los chiquitos, y lo que hacen los adultos les toman la carita y les dicen, no, 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 volteate, voltea a otro lado. Creo que está en los adultos el decir, pues, la diversidad no debe incomodar. En tu semblanza tienes una frase muy bonita: hasta que la inclusión sea real. No solamente en sí soy incluyente, sí hay accesibilidad. ¿Cómo consideras tú que en estos últimos años con la tecnología, con lo digital, se ha derribado o todavía existen estos estereotipos o, o consideras que ese mensaje de una inclusión real solo se queda en utopía o realmente como sociedad latina, sociedad mexicana, realmente estamos derribando o no los estereotipos acerca de la diversidad? Yo creo que sí hay un cambio. O sea, yo que llevo puntualmente 7 años acá, en cambiando modelos, puedo ver el progreso. Y claro, a veces damos dos para adelante y uno para atrás, y damos 7 para adelante y dos para atrás. Y como que es muy frustrante porque tú llevas, pues sí, haciendo todo ese trabajo para avanzar y aunque sea uno o dos pasos para atrás, a veces se siente como el retroceso hacia 1700, ¿no? Sin embargo, creo que hoy en día hay como una mayor apertura y visibilidad de la discapacidad. Creo que todavía falta un larguísimo camino por recorrer, pero te voy a decir algo que decimos mucho en Cambiando Modelos. Si no los vemos, es como si no existieran, y si no existen, pues no hay una necesidad de incluirlos. Entonces, creo que el poder que tienen los medios para cambiar estas narrativas es bien relevante. O sea, la razón de que nosotros nos enfoquemos en los medios de comunicación es porque al final los medios tienen el poder para educar. O sea, y más en un país como México o como en como es Latinoamérica, que pues vemos novelas, vemos películas, digo, a ver, todo el mundo, ¿sabes? Pero acá como que, pues sí nos educamos mucho a través de lo que vemos. Si empezamos a ver a personas con discapacidad, lo vamos a empezar a normalizar, ¿sabes? A integrar en nuestra cotidianidad, que creo que eso es lo importante y el poder que tienen los medios de incluir a personas con discapacidad. Entonces, yo sí creo que hoy en día hay mucha mayor apertura en este ámbito en específico de la industria. Ya se puede hablar de que ya hay mayor apertura a que las personas con discapacidad apliquen a castings, apliquen a distintos papeles. Sí todavía existe esta necesidad por tener que pedir los perfiles específicos, ¿sabes? Persona usuaria de silla de ruedas, persona con síndrome de Down, o sea, sí, todavía está eso, pero por lo menos ya empieza a haber esa necesidad de contratar a personas con discapacidad, ¿sabes? Entonces, a ver, creo que cuando hay una representación de personas con discapacidad en los medios, en la moda, como que se rompen prejuicios, ¿sabes? Es una oportunidad para romper prejuicios y generar un referente, ¿sabes? Un referente
tanto para la comunidad de personas con discapacidad de decir, yo también podría ser esa persona, pero también para la sociedad de decir, claro, ¿sabes? O sea, las personas con discapacidad son parte del día a día. O sea, para incluir a una persona con discapacidad en un comercial, en un proyecto, en una película, no tiene que girar la historia en torno a la discapacidad, ¿sabes? O sea, puede ser cualquier historia y que tenga un hermano con discapacidad, que un amigo tenga discapacidad. De hecho, hace poquito, yo no he visto esta serie, pero vi este post de esta serie de Netflix que se llama Bridgerton, que está muy de moda y que lo que hacen es que en personajes incidentales tienen discapacidad. Y es como solo una característica más de la historia, ¿sabes? Como está esta pareja hablando lengua de señas. Ah, ok, pues son sordos. Pero, ¿sabes? No es la historia central, sino que son uno de los personajes y entonces es como, pues sí, parte de la cotidianidad. Que a ver, ahorita son cosas que tenemos que puntualizar, ¿sabes? Y decir, ah, oye, está pasando esto, estamos viendo esto, o sea, todavía no estamos en ese punto donde ya lo normalizamos, pero creo que es parte del proceso, ¿sabes? O sea, como visibilizarlo y decir, oye, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que estamos viendo, para que después empecemos a pasar al tema de, entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto que ya estamos? Para después pasar a normalizarlo, ¿sabes? Que creo que todavía tenemos un camino por recorrer, pero creo que por lo menos ya empieza a haber este cambio. Y las redes sociales creo que han sido una plataforma súper importante también para la exigencia de derechos, ¿sabes? Y para visibilizar injusticias y cosas así. Digo, en cambiando modelos, lo que buscamos es también hacer como sinergia con las organizaciones, las empresas. Entonces, si la riegan, si dicen algo mal, nosotros no vamos a atacar. Hay activistas y personas que se encargan de eso, pero nosotros lo que queremos es ser aliados, ¿sabes? Y decirte de qué forma lo podemos mejorar, de qué forma lo podemos hacer mejor, pero no de lleno decir ya estás mal y ya casi casi no hay opción de cambio, ¿sabes? Sino al contrario. Entonces creo que también tiene que ver con eso, ¿sabes? Entender que hay matices y que en esto tiene que haber progresividad, pero para haber que también esté dispuesta a enseñar, ¿sabes? Y a saber que va a haber picos altos y picos bajos. Entonces yo creo que ahí vamos. Considero que todo esto que estás hablando, considero que para llegar a ser un espacio seguro de inclusión es como cuando hablamos del amor propio, ¿no? Que nos dicen mucho el amor propio o llegar al amor propio no es un proceso lineal, Claro. son muchos momentos que tenemos que pasar y acá tocamos un poquito lo que son los modelos de la discapacidad, que primero estamos en el modelo de presidencia, luego llegamos al modelo médico rehabilitador, que estamos entre médico rehabilitador y el modelo de inclusión. ¿Cómo consideras tú, Fer? eh, que cambiando modelos o en tu rol o el rol que tenga la persona de cómo pueden llegar las empresas con un mensaje de publicidad de esta es la diversidad, como tú lo dijiste con la serie, sin vernos tan invasivos a una cotidianidad. La verdad es que yo creo que para eso es sin pensarlo tanto. Es que como que para mí, a ver, y claro, para mí es mucho más sencillo porque trabajo en esto, pero cuando vamos con marcas y les explicamos, es como hacerles entender de, claro, tú puede que no tengas a una persona con discapacidad cerca, pero no te es ajeno, ¿sabes? No te es ajeno porque nadie está exento de poder adquirir una discapacidad, porque el día de mañana te rompes el pie y tienes, pues ya sabes, como dificultades en el momento en que tienes, o sea, como que a lo que voy es integrarlo a una realidad propia, de decir, claro, yo podría también como estar en cualquier momento, así ya deja tú de discapacidad, las mujeres embarazadas, que luego llevan las cargas y todo, o sea, como que de inicio es eso, ¿sabes? Como integrarlo a la realidad de cada uno. Eh, entonces, ya de ahí, después es pensar en el mercado que son, o sea, porque si tú lo piensas, las personas con discapacidad, o sea, tú te bañas, tú te lavas los dientes, tú comes, tú vas al súper,
Entonces son consumidores, ¿sabes? Y es un consumidor que no están volteando a ver. Entonces, desde el lado de negocio lo puedes ver ahí. Y desde el otro lado, más social, más humano, es como existen y son parte de este mundo, ¿sabes? Entonces, si Ariadna también come papas y el comercial es de presentar estas papas y están en una fiesta, ¿por qué no este talento con discapacidad puede estar ahí con los amigos comiendo papas? ¿Sabes? O sea, es que es como parte de la realidad. No tienes que centrar la discapacidad como el tema de tu comercial, ¿sabes? Y la verdad es que así hemos hecho muchos comerciales donde me da risa porque me acuerdo de una de nuestras talentos que salió en la mesa de la, era como una cena familiar, te juro, salían sus ruedas así al fondo y me dio risa porque me decía, literalmente decía, extra del extra del extra. Y yo me acuerdo que le decía, Dani, sí, pero esto es súper poderoso, porque no tuviste que ser lo central para que te incluyeran, sino que eres una persona más de la familia, ¿sabes? Y esto también tiene muchísimo poder, como también lo tiene que sea un protagónico con discapacidad, pero a lo que voy es como integrarlo como parte de la realidad, ¿sabes? Que podría ser que sea un hermano más, un amigo más, así como a veces la historia sí gira en torno a la discapacidad, porque ese es el centro de la historia, pero creo que es eso, ¿sabes? Como primero animarse, tratar de dejar el miedo de lado y como justo aliarse con organizaciones, en este caso como cambiando modelos que trabajamos en esto, para ir muy de la mano, ¿sabes? Porque sí, es fácil regarla, pero también es muy fácil no regarla, ¿sabes? Y hacerlo bien. Entonces yo creo que no, la verdad es que no hay mucho pretexto. Sí, claro que sí, como dijera un dicho, una frase, ¿no? El no ya lo tenemos, vamos por el sí, ¿no? Claro. Muy bien, Fer. Vamos con la siguiente pregunta antes de ir a este pequeño bloque de cápsulas informativas por nuestro alumno Julio. Em, y bueno, pues continuamos, querida audiencia. Hablando del aspecto de inclusión laboral, ¿cuáles son, o si nos puedes compartir, casos de éxito que ha tenido cambiando modelos? Porque tú hablabas de tres áreas que tienen cambiando modelos, que Ujú. es la agencia de modelaje, la fundación y la concientización a empresas. Dentro de la concientización de empresas, ustedes pueden aplicar o sus talentos pueden aplicar a a un trabajo incluyente a través de ustedes y cómo han mejorado la calidad de vida de alguno o algunos de sus talentos a través de esta inclusión laboral. Mira, esta parte de la concientización tiene que ver con la consultora. Entonces, no, o sea, en la consultora no somos como ninguna alianza laboral ni nada. O sea, más bien lo que nosotros hacemos es capacitar a empresas y organizaciones en temas de inclusión y a producciones les damos todo el acompañamiento desde la preproducción y todo lo que tiene que ver con temas de inclusión, ¿sabes? Como lectura de guión, narrativas, si están buscando un personaje con discapacidad, hacer todo el casting para buscar este personaje, dar pláticas, charlas a su equipo de producción como para que, pues sí, hagan esa toma de conciencia. O sea, nos enfocamos más en eso y con la agencia de talentos es donde está la parte laboral, ¿sabes? Que a ver, como cualquier agencia, pues no es un trabajo fijo, o sea, no, uno no podría decir, bueno, ya entro aquí y ya, esta es mi chamba y lo, sí, ¿sabes? Porque ni creo que cualquier actor, actriz que ha estado en esto y que ha llevado una cierta trayectoria te lo podrá decir, ¿no? Como al principio no es tan fácil, hay gente que, pues sí, tiene suerte y entonces como que le llega su primer proyecto así súper chido, pero bueno, no podremos hablar de que esto sea como algo recurrente, ¿no? Entonces, ahí es donde está el ámbito laboral. Y perdóname, creo que ya me desvié porque te estaba explicando esto, pero ¿qué pregunta me hiciste? No, no, está perfecto. La pregunta era de qué casos de éxito Ah, tenían ustedes claro. en el aspecto de inclusión laboral y si había un tipo de bolsa de trabajo para un trabajo incluyente y Ya. éxito. Bueno.
además de la agencia de talentos, que es todo el trabajo frente a cámaras, también hoy en día tenemos los trabajos para el detrás de cámaras, que ahí sí, a ver, no tenemos una bolsa de trabajo porque no podemos hablar de que hoy en día hay como puestos que podamos ofrecer, pero lo que estamos haciendo es trabajar estrechamente con producciones que están abiertas a empezar a incluir a personas con discapacidad en el detrás de cámaras, ¿sabes? En todo lo que implica la creación de contenido, como en el staff. O sea, y esto podría ser desde la persona que agarra la lámpara hasta la persona que escribe el guión, ¿sabes? O sea, como que todo lo que implica una producción. Entonces, desde ahí como que también estamos trabajando este aspecto laboral que también está pues muy relacionado a la industria. Y algo que yo he visto y creo que eso ha sido de las cosas que a mí me ha hecho estar en Cambiando Modelos y permanecer, es justo el poder que también ha tenido este trabajo para tocar y transformar a personas, ¿sabes? Y a familias completas a través de nuestro trabajo, que creo que eso está bien padre porque no es nada más salir en la tele, ¿sabes? Es todo lo que implica, o sea, es desde saber, saberte validado, como decir, me están viendo más allá de mi discapacidad, sino también por mi valor y como saber que puedes cumplir el sueño tal vez de ser actor, actriz, modelo. O sea, porque hoy en día sí se puede hablar de eso. Entonces, como ese valor de sentirse útil, de sentirse capaz, validado, visto, la verdad es que creo que tiene sí el poder de cambiar vidas, como muchos corazones y nos ha tocado también con nuestro talento como más chiquito, cuando ha ido a nuestras pasarelas, por ejemplo, porque las pasarelas sí son modelos mayores de 18 que dicen como yo puedo ser ese el día de mañana, ¿no? Y la realidad es que sí, a ver, con todo lo que ya dijimos anteriormente que conlleva profesionalización, preparación y demás, pero también es abrir como esta esperanza de decir, yo también puedo, ¿sabes? Algo que tal vez hace unos años era como tal vez pues inexistente o que no te lo podías como esperar tanto, hoy en día ya hay esa apertura, ¿sabes? Entonces como que siento que esto sí ha tenido el poder de transformar vidas que siento que está bien padre y que es muy poderoso. Sí, creo que el mensaje central de todo lo que nos estás diciendo, uno es que empoderar a las personas con discapacidad y que las personas sin discapacidad o la sociedad nos vea como, ok, tu discapacidad es tu condición de vida, es una característica más de la persona, no es su todo, ¿no? Claro. Eh, y el empoderar. Creo que eh, nos estás dejando lecciones bien importantes, sobre todo a comunidad tech, a todos nuestros alumnos, alumnas, eh, para que todos celebremos y abracemos sobre todo nuestra diversidad, porque como tú lo dices, no es solamente hablar de las personas que presentamos alguna discapacidad, sino de todos y todos nosotros, abrazarnos, abrazar nuestra diversidad, cualquier que sea. Sé que es muy complejo y a mí me ha pasado aceptar nuestro cuerpo eh, con las limitaciones, con las competencias y habilidades que cada uno y cada una tenemos. Y bueno, con este comentario de mi querida Fer y amiga personal, ¿no es cierto? Eh, pues cerramos este primer bloque y vamos a esta interesante cápsula informativa de nuestro alumno Julio de este semestre FJ26. Vamos ahí y regresamos, como decimos acá en el podcast, con este chismecito con causa. Volvemos. El mes de marzo, a lo largo de la historia, ha tenido grandes nombres que han contribuido al arte. Aunque hay algo muy interesante, es que hay dos nombres históricos que cumplirán años el mismo día del mes. Uno de estos personajes es Miguel Ángel Buonarroti, mejor conocido como Miguel Ángel, quien fue uno de los pintores y escultores más influyentes de la historia, con trabajos como el famoso David, creado para la familia Medici, o los famosos frescos ubicados en la Capilla Sixtina. El otro gran personaje es Gabriel García Márquez,
quien fue uno de los escritores latinoamericanos más influyentes, quien fue autor de 10 novelas como Cien años de soledad y creador de la corriente literaria llamada realismo mágico. Así que, ¿cuál es el día en el que ellos cumplen años? Bueno, sería exactamente el día 6 de marzo, solo que Miguel Ángel nació en 1475 y García Márquez en 1927. Es interesante ver que personajes importantes en distintos rubros cumplan años en el mismo día del año, lo cual hace ver el mundo algo pequeño. ¿Y tú, conoces a alguien que cumpla años el 6 de marzo? Bueno, querida audiencia, le escuchemos a las manos hablar radio, temporada 15. Regresamos a este segundo y último bloque que con nuestros invitados, platicamos muy a gusto, así como ahorita con Fer. Se nos pasa súper rápido y no quisiéramos que este primer programa terminara, pero bueno, vamos a continuar con nuestra querida Fer. Y bueno, Fer. La siguiente pregunta va enfocada, por ejemplo, sabemos que hay barreras estructurales en la sociedad. Por ejemplo, cuando uno de tus talentos logra el casting a una producción. Eh, ¿Qué barreras estructurales para la persona con discapacidad, por ejemplo, discapacidad motriz, que en mi caso soy usuario de silla de ruedas? ¿Qué barreras estructurales ustedes le tienen que indicar a la producción que debe derribar y que ellos ni por acá se habían dado cuenta que lo tenían que hacer? Sí, pues mira, yo creo que principalmente justo las barreras que más vemos en la industria son de actitud y arquitectónicas, ¿no? O sea, y con actitud me refiero a como este miedo, ¿sabes? Que lo que hace el miedo es que no surjan las oportunidades, ¿sabes? Porque entonces tengo miedo y prefiero ya no hacerlo para evitarme el problema. Entonces, de inicio creo que es eso, o sea, como abrir más la conversación, abrir más las oportunidades y pensar más allá de la caja, ¿sabes? De lo que se ha trabajado, creo que eso tiene que ver con la actitud, pero en la parte arquitectónica, pues tiene que ver con todas estas barreras físicas, ¿no? De si no hay rampa, si no hay elevador, o si la rampa, ya sabes, es así, entonces como que tienes que tener ayuda no solo de una, sino de dos personas a que te empujen. Entonces, sí, o sea, si normalmente en la sociedad no se piensa, en la industria menos, ¿no? Eh, Porque aparte nos ha tocado mil veces que es de que tengo el casting y es en un tercer piso y no hay, son estos edificios, ¿sabes? De la Condesa viejos y no hay elevador. Entonces, a ver, algo que ya hablamos y que hacemos en Cambiando Modelos es cuidar mucho también la dignidad de nuestro talento y la seguridad, ¿no? Y eso va con, tampoco los voy a exponer a situaciones que los pongan en peligro. Pero también algo que digo y que también dice mi queridísimo Paulo Silva, que no sé si lo conoces, pero es talento de Cambiando Modelos, hacer acto de presencia es un acto político. Entonces también creo que el nosotros hacer acto de presencia ha ayudado muchísimo como hacer este impacto de decir, órale, nunca me había puesto a pensar en que una persona con discapacidad podía venir a hacer un casting, ¿no? Y en este caso hablemos de discapacidad motriz, que son quienes se podrían enfrentar más con las barreras arquitectónicas. Eh, entonces también es muy padre eso porque nos ha tocado muy buenas experiencias en donde pues tienen que saber cómo hacerle, ¿sabes? Cómo salvarla y cómo pues ver cómo sacar los castings, ¿sabes? Y que al final es como, claro que nosotros te ayudamos, pero no por eso vamos a dejar de venir a hacer acto de presencia, ¿sabes? Porque además también cuando los castings son presenciales son muy relevantes, ¿sabes? Porque o el cliente está ahí y te ven y es distinta la presencia física tal cual a virtual, ¿no? Entonces, como que ahí tratamos de mediar entre, a ver, si de verdad va a ser imposible y es un décimo piso y lo van a querer cargar a nuestro talento, mejor no. Pero sí nos ha tocado que nos dicen, es en un segundo piso y como que ahí es hablar mucho con el talento, a ver cómo tú te sientes, ¿no? O sea, ¿prefieres no exponerte o es algo que, órale, va? Y la verdad es que también en ese inter de ver
cómo hacerle para que el talento vaya y haga su casting, también es un proceso como de, pues de cambio de perspectiva, ¿sabes? De decir, el día de mañana voy a ser más consciente y voy a pensar en esto, pero también, Ariadna, algo que ha sido muy interesante en esto es darnos cuenta que el que piensen en accesibilidad no solo ayuda a nuestro talento, sino también a todas las personas, ¿sabes? O sea, porque te voy a poner un ejemplo. En las producciones, pues sí, a veces los sets no son accesibles, ¿no? Y nos llegó a pasar en una producción que trabajamos donde había varias personas con discapacidad y entonces tuvieron que poner los campers, pues a pie de piso, pues baños cercanos, espaciosos. Y entonces lo que nos empezamos a dar cuenta es que pues, la producción estaba usando los baños porque eran cercanos, ¿no? O que, por ejemplo, los vestuarios y así, pues ya no estaban en un tercer piso donde había una escalera de caracol y exponía a la gente de producción, sino que estaban a nivel de piso y eran espaciosos. Entonces lo que nos empezamos a dar cuenta es como esto no solo beneficia a nuestro talento, ¿sabes? Beneficia a todas las personas que están involucradas en esto. Y algo que yo te he dicho desde hace rato es, no nos es ajeno porque si el día de mañana una mujer se embaraza y entonces necesita carriola, también necesita accesibilidad. Todos vamos a envejecer y en ese supuesto de que vamos a envejecer todos, no sabemos si vamos a requerir de algún tipo de apoyo, ¿sabes? Entonces, como que a mí me gusta pensarlo desde esa parte del romper barreras, no solo va a hacer que incluyamos a personas con discapacidad, sino que todos vivamos más en armonía, ¿sabes? Y más en igualdad de circunstancias. Entonces, creo que también verlo desde esa perspectiva ayuda mucho porque a veces pasa que lo vemos como una carga, ¿sabes? Como, híjole, es que ahora voy a tener que casi casi romper la pared y hacerlo más accesible. Y no, va a hacer pequeños ajustes que también te van a hacer darte cuenta que te benefician a ti y a toda tu producción. Y aquí hablo de producción, pero lo podemos hablar también en otros aspectos, ¿sabes? Entonces, o sea, no sé, tener procesos más claros, más detallados, más directos, no solo ayuda a una persona con discapacidad intelectual, ¿sabes? O a una persona autista. Ayuda a todos, porque todos queremos mayor claridad, queremos mayor puntualidad, ¿sabes? Entonces, como que creo que pensar así las cosas ayuda a que lejos de ser una carga lo veamos como un beneficio. Y yo la verdad es que sí creo que la diversidad tiene un beneficio real que aportar a la sociedad que muchas veces dejamos de lado y no vemos. Entonces creo que es bien importante también tener en cuenta eso. Exacto, y creo que nos estás hablando muchísimo del diseño universal, que lo Totalmente. hablamos muchísimo, bueno, en el caso de nosotros como docentes, que soy docente frente a grupo de universitarios, del diseño universal de aprendizaje, pero aquí estamos hablando igual del diseño universal de actividades, del diseño universal de espacios arquitectónicos, etcétera. A mí me pasaba muchísimo. Hace unos años yo formaba parte de un equipo de turismo inclusivo. Estoy certificada como guía acompañante de grupos con alguna discapacidad. Me lo recordaste muchísimo. Entonces me tocaba platicar y tratar de concientizar a los líderes de turismo acá en Puebla sobre haz esos ajustes razonables en tus actividades turísticas, en tus espacios turísticos y me tocaba mucho el punto que muchos de esos directivos, líderes, me decían, es que no te das cuenta, es patrimonio cultural de la humanidad y no podemos mover ni un ladrillo de la iglesia del Rosario porque pues no es patrimonio cultural de la humanidad y yo pero no puedes poner una rampa movible y ahí no te Claro. está moviendo ninguna piedra ni ningún ladrillo, ¿no? Entonces es, eh, es tener más allá, y lo decimos acá en el TEC, más allá de esa sensibilización, esa conciencia de que todos somos diversos. Eh, Totalmente. entonces, qué importante todo lo que nos estás mencionando. em, ¿Cómo?
lo puedes tú posicionar, en este caso en un casting, en una producción, pero lo vivimos día a día con todos los espacios y lo decía el director operativo de Amado, una fundación que colabora con el TEC de Monterrey, nos decía hace algunos años, ¿cuál es la diferencia entre la comunidad LGBTQ+ y la comunidad con discapacidad? Que si, por ejemplo, la comunidad de LGBTQ+ le dicen, ¿sabes qué? Aquí no puedes pasar, a ellos no les importa y dicen, no, yo tengo el derecho de estar acá, en este espacio. ¿Qué pasa con la comunidad con discapacidad? Si te dicen, Ariadna, tú no puedes acceder a este espacio turístico, ah, ok, no, no accedo, no peleas por tu derecho de estar en ese espacio porque esto lo mereces como todos y todas, ¿no? Entonces, es como tú lo dijiste, es plantarse, es ser revolucionario de alguna manera de la inclusión. Y retomando el comentario de Fer, lo he mencionado en intervenciones anteriores. Sí, hace algunos años, eh, cuando era muy complejo en mi caso, em, la, la discriminación en diferentes espacios educativos en los que fui alumna, me hubieran dicho, tú vas a dirigir tu propio podcast, vas a estar frente a un micrófono. Es Ari, de hace algunos años me hubiera dicho, no, porque mi voz no me gusta, yo no soy, mi dicción no es muy buena, no soy muy rápida hablando. Me hubieran dicho, vas a ser profesora frente a grupo, tampoco lo hubiera creído, pero creo que todos estos espacios suceden y pasan gracias a personas como Fer, gracias a empresas y organizaciones como Cambiando Modelos, eh, que creen en la inclusión, en una inclusión real, creen en las personas más allá de la diversidad o de la discapacidad. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta y ya de las últimas preguntas para Fer. Eh, vamos ahí. Em, ¿Cuáles han sido los proyectos o producciones que les han dejado una insignia, que han posicionado a Cambiando Modelos en el estatus, en la visibilización que actualmente, en donde, que actualmente se encuentra? Em, a ver, yo diría que cada proyecto ha sido fundamental para contribuir a nuestra misión, a la transformación a la que queremos llegar y al posicionamiento que hoy en día tenemos. O sea, como que yo no podría como decirte que uno en particular, claro que ha habido varios y que varios que se me vienen a la mente que por su naturaleza han destacado porque o son más conocidos o son marcas como más grandes. Entonces, eso por supuesto, pero creo que cada proyecto ha contribuido a esto, porque además algo bien importante que nosotros buscamos dejarle a nuestro talento es cuando tú eres seleccionado para un proyecto, tú eres el representante de la comunidad en general de personas con discapacidad, más allá de cambiando modelos que también, de la comunidad de personas con discapacidad, ¿sabes? Entonces, la importancia que también eso conlleva, pues hay que tratarlo con la responsabilidad y profesionalismo que amerita, ¿sabes? Porque no es una oportunidad que se dio de la nada, es una oportunidad que se viene generando desde hace muchos años a través de mucho trabajo, de mucho ir y venir. Entonces, creo que eso también es bien relevante porque aunque sea un proyecto más chico, incluso los que son proyectos estudiantiles que nos llegan a contactar, que eso me encanta porque ya hay un interés por incluir a la diversidad, son súper relevantes, ¿sabes? Porque al final también ya está sembrando ahí la semillita en alguien
que el día de mañana va a ser un profesionista y que en su día a día va a pensar en todas las personas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido todos los proyectos, pero si pudiera como también destacar algunos, a ver, hemos participado con marcas como Coppel, Amazon, Meta, que han sido también proyectos como de talla internacional, Java, con que es de joyería, Sabritas, Banamex, o sea, como que han sido muchísimas colaboraciones. Eh, También tuvimos una editorial bien importante con Mary Claire, que fue para marzo, para el Día Internacional del Síndrome de Down, que a ver, como que no era que tratara puntualmente del Día Internacional del Síndrome de Down, pero salieron estas fotos de Diana pues sí, como que dando pues sí, visibilidad al síndrome de Down. Entonces también creo que eso como que tuvo muchísimo impacto. Claro, que lo que a nosotros nos encantaría es que ya fuera una normativa, ¿sabes? O sea, que ya como por naturaleza las marcas lo pensaran y ya no tuviera que ser un tema de plantearlo en estrategia, sino que fuera como, ya es parte de la estrategia, ¿sabes? Entonces ya esto como que va a ser una inclusión de todo el tiempo. Creo que eso es algo que todavía falta en la industria. Pero bueno, no me quiero desviar. O sea, otros eventos importantes ha sido, por ejemplo, hemos participado en Fashion Week, que Fashion Week es un evento de talla internacional y es uno de los eventos más importantes de la moda. Entonces ahí también hemos tenido participaciones. Creo que lo que yo podría decir que falta es que podamos participar en todas, ¿sabes? Y no hablo de que a fuerza tengamos que participar, sino de que haya esta apertura de que personas con discapacidad puedan participar en el casting. O sea, creo que eso todavía como que sigue siendo un reto en general en la industria, en el aspecto de la moda, de los comerciales, de las producciones, pero como que el hecho de ya haber participado crea también como el inicio y como que sembran la semillita para de ahí seguir empujando, ¿no? Entonces creo que es como seguir con este trabajo para seguirnos posicionando y para que la verdad el día de mañana ya sea más como una cotidianidad que nos pidan o más bien que no nos pidan, que nuestro talento pueda participar en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Entonces yo creo que todos han sido relevantes para construir lo que hoy en día somos. Excelente, Fer. Y bueno, pues ya vamos dando cierre a este primer programa, que no quisiéramos que ningún programa terminara, porque cada temporada, cada programa, cada invitada nos nutre, nos ha nutrido, nos ha brindado las herramientas necesarias a nosotros y a quienes nos ven, nos escuchan para dar un poquito, dar un poquito más de lo que damos todos los días con nuestras acciones, con con nuestro quehacer del día a día. ¿Qué mensaje le brindarías a Comunidad Tech? Eh, a toda la comunidad Tech, no solo de Campus Puebla, sino a todos nuestros campus de donde nos escuchan a toda nuestra audiencia, porque nos escuchan de Argentina, de España. ¿Qué mensaje le daría Fer a toda esta audiencia, a todos los que nos escuchan? Bueno, primero que nada, yo creo que el hecho de que ya exista un espacio de este tipo en una comunidad estudiantil es súper relevante porque ya le da la oportunidad a escuchadas como distintas realidades y distintos proyectos que ya estamos para el tema de la inclusión. Eh, pero creo que lo que yo principalmente diría es como no tener miedo y aventarse a hacer las cosas y pensar en comunidad, que creo que eso es como bien importante porque cuando pensamos en comunidad, yo creo que logramos mejores cosas, porque al final el pensar en comunidad nos permite ver más allá de uno mismo, ¿no? Y podría sonar muy obvio, pero es que no lo es, porque si lo fuera, entonces no tendríamos que estar hablando de inclusión, ¿no? Entonces, en lo que sea que vayamos a hacer en nuestros proyectos, como que siempre pensar más allá de tal vez como mi entorno, sino siempre tratar como de ir más allá y buscar iniciativas que estén haciendo algo por la inclusión, porque nunca sabes lo que te puedes encontrar, ¿sabes? Entonces, sea el proyecto que quieras hacer,
siempre te puedes acercar a alguna organización que ya esté haciendo algo, ¿no? Digo, aquí hablo en Cambiando Modelos desde la parte de la industria del entretenimiento, pero hay muchísimas organizaciones que trabajan desde muchísimos ámbitos. Entonces, no hay pretexto para no hacerlo y al contrario, hay una comunidad que estamos para apoyarnos y para seguir como hacia este camino de inclusión. Entonces, yo creo que eso es lo que diría, como pensemos más en comunidad y no tengamos miedo a acercarnos ni a tener dudas, porque es normal que tengamos dudas, que tengamos miedo, pero pues creo que el chiste está en saltarlos, ¿no? Y como ir más allá y aprender y soltar como tal vez nuestros prejuicios, nuestros estigmas. Entonces creo que eso es lo que yo dejaría de pensar. Qué gran mensaje, Fer. Realmente te abrazo a distancia. Te agradezco que seas la primera invitada y que inaugure esta temporada número 15. Te escuchemos a las manos hablar. Es un honor para mí conocerte, es un honor para mí aprender de ti. Espero seguir aprendiendo de ti y que no sea el único espacio en el que nos encontremos. Espero que algún día nos conozcamos personalmente. Muchas gracias. Gracias a toda la audiencia y nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Y recuerden, disfrute y difunde la cultura inclusiva. Yo soy Arena Lutrillo Arellano y los estaré acompañando en esta temporada número 15. Me despido de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.